Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. Pero ¿sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hablar de lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, es viernes, es hora de un nuevo episodio del fin de la era Merkel y como pudieron comprobar, la teoría es cierta. Cada vez que grabo la intro, la grabo en vivo y cuando me equivoco se nota. Así que hay dos opciones. O la hago de vuelta, cosa que no creo que tenga ganas de hacer, o agarro una vieja y hago copy-paste, cosa que me parece absolutamente desubicado y poco Déjala ético. como está, Franco. Déjala como está. O dejar esta con el error y bueno, y que quede como la que me equivoqué. Tal vez le cambiamos el título al episodio. Los errores son nuestra biografía, Franco. Hola, Raúl. Buenas tardes. Buenos días. Perdón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estés escuchando este episodio, porque como decíamos hace un rato, estamos en vivo en Twitch al mismo tiempo que grabamos esto. Así que hay un video de esto que va a estar próximamente en YouTube también y van a poder ver las gráficas de las que vamos a hablar hoy, porque el tema de hoy, Raúl, es las elecciones del domingo pasado en Sachsen-Anhalt. Correcto. Unas elecciones que puede haber gente que le parezcan menores, porque es un estado federado alemán pequeño, del este, medio olvidado, pero que nos han dejado unas cuantas lecciones y que han situado, digamos, el escenario político a nivel federal en una fase diferente a la que veníamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, obviamente el primer titular de las elecciones de Sachsen es la gran victoria de la CDU, inesperada por la diferencia, ¿no? Por el resultado final. Recordemos, 37,1%. Había encuestas que les daban menos del 30, ¿no? 28, 27, etcétera. Y ese resultado y el hecho también de sacarle 17 puntos, casi 17 puntos a AfD, pues también es relevante, ¿no? Pero bueno, si quieres vamos entrando en materia. Para mí, y si me tuvieras dejas, que ponerle un título a la elección, ¿no? Un para mensaje, mí el título es... ¿se trató de esto? ¿De qué se trató? Bueno, se trató de que la derecha moderada, mainstream o como la queramos llamar, europea, puede sacar un gran aprendizaje de estas elecciones, ¿no? Para el futuro. Es decir, la estrategia de la CDU, basada en dos asuntos, dos ideas clave. Una es, no se puede ni se debe debatir con AfD porque su objetivo es cambiar el sistema, es otro sistema diferente, no el sistema democrático que tenemos. Y AfD no es solo un problema para la CDU, sino para todos los defensores de la democracia liberal. Con esas dos ideas se distancia la CDU de AfD en el este de Alemania, donde esa distancia era menor que en el oeste, digamos, a nivel contenido, de relaciones, etcétera. Recordemos que el ministro presidente cesó al ministro de Interior de su gobierno y presidente del partido en Sachsen-Anhalt por proponer o por decir que con lo que más gusto estaría es con un gobierno en minoría de la CDU tolerado por AfD, es decir, con la abstención de AfD, ¿no? O sea, entonces el mensaje era claro, ¿no? El mensaje es: con AfD ni se puede ni se debe hablar para formar ningún tipo de gobierno o llegar a cualquier tipo de colaboración. Claro, ahí en Alemania es cierto que en el partido, digamos, estamos hablando de la Unión Demócrata Cristiana, de alguna manera partido hermano, aliado, como quieras decirle, de la Unión Social Cristiana de Baviera, pero en resumen es la centro derecha del país, liderado por Angela Merkel desde hace muchísimos años, ahora cambiando el liderazgo, terminando una era, bueno, un montón de cosas.
pero es uno de los partidos digamos, de este lugar del espectro político que se ha mostrado bastante fuerte a la hora de poner un límite a la ultraderecha o a la derecha radical en el sentido de no pactar con ella. En otros países sí ha pasado. Ha pasado en Austria, ha pasado en Bélgica, ha pasado en Holanda, ha pasado en España, bueno, y podría seguir la cuenta. También ha sido un partido que también se ha defendido de la metamorfosis, es decir, de que el propio partido tome las ideas de la derecha radical, como ha pasado en Hungría, como ha pasado en algún sentido en Polonia también, como ha pasado con Donald Trump y el Partido Republicano en Estados Unidos. Es decir, que la CDU ha tenido este comportamiento y digamos, esta idea de sostener una línea en ese sentido, pero es cierto que también, como marcabas recién, hay algunos sectores que no son mayoritarios, pero que existen, que marcan esta idea, ¿no? Digamos que tal vez piensan, bueno, si vamos a recuperar votos, acerquémonos a las ideas de estos partidos para traer a los votantes de vuelta, copiemos un poco el discurso, incluso pensemos en algún punto en hacer algún tipo de relación o de pacto, porque algunos piensan que están más cerca ideológicamente de esos que de otros partidos, como puede ser el Partido Verde, ¿no? Y eso lo hemos escuchado justo en esta elección de Sachsen-Anhalt. Y Sachsen-Anhalt muestra, de alguna manera, el interés de todo el partido, o de la inmensa mayoría de ese partido, de no hacer eso, de no hacer ninguna de las tres cosas que estamos diciendo. Y como decís vos, me parece que es una enseñanza para el resto de los partidos del mismo lugar del espectro político en Europa, incluso te diría en el mundo, aunque hay diferencia obviamente de tipo de sistema, de político y de partidos, pero es cierto que esta elección nos muestra que siguiendo esa línea no solamente se puede ganar elecciones, sino que se puede tener un triunfo, te diría, arrasador, sin ningún digamos, lamento en ese sentido. Y creo que estaría bueno que, más allá de que fue una elección relativamente chica, porque estamos hablando de un estado chico en Alemania, que sirva de ejemplo de acá al futuro de que no se vuelva a repetir este error de copiar a la derecha radical para supuestamente ganar votos. Bueno, es que precisamente esa es la virtud del resultado, ¿no? Que los resultadistas de la estrategia política electoral, los que dicen que lo primero, lo más importante es el resultado, y para conseguir el mejor resultado hay que hacer todo lo que haya que hacer. Bueno, ya lo tienes, haz lo que tengas que hacer, pero haz esto, que es lo que te da buen resultado, ¿no? Ya hemos visto que además, el otro no... digamos, de alguna manera podés estar subestimando a tus electores, y acá te doy el pie, Raúl, para empezar a analizar un poco la elección, ¿no? Los que te votan, los que votan la CDU, los que de alguna manera siguen este partido por diversas razones, hay miles y los factores son interminables, pero está claro que si hay algunos que se fueron al voto de la derecha radical, o si hay algunos que tal vez tienen alguna idea parecida a lo que manifiestan esos partidos, no quiere decir que toda esa gente esté dispuesta y con ganas de votar un partido que tenga ese tipo de discurso, ¿no? Entonces, la CDU lo mejor que puede hacer, como hizo en esta elección, es marcar su perfil, y acá sí estaría bueno que nos cuentes un poco cómo está compuesto este electorado con el que la CDU logró el 30 y pico por ciento, 37, ¿no? Era subiendo casi 10 puntos, ¿no? De la última elección, 8, 10, no me acuerdo ahora porque no tengo la gráfica esa justo acá, pero está claro que es un subidón, que hace mucho tiempo que la CDU no subía tantos puntos, nunca, hacía mucho, digamos, muchos años que no pasaba, y en este caso, bueno, tenemos esa subida, insisto, sin necesidad de copiar a la derecha radical. No, y además, precisamente por eso y por el mensaje de los dos que he comentado, el segundo, bueno, seguramente más por el segundo, el de no solo es un problema para la CDU, sino que es un problema para todos los que defienden la democracia liberal, unos principios comunes que tenemos, recibió votantes de todos los partidos. Recibió, obviamente, tuvo una fidelidad de voto muy alta de los que le votaron la última vez. Recibió votantes de AfD, 22.000 votantes. Estamos hablando de una región que tiene unos 2 millones de habitantes, ¿no, Franco? Es decir, unos 1.400.000, 1.500.000 de personas que pueden votar, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, son números pequeños, pero son relevantes. Recibió también más de 20.000 del SPD, de Die Linke también, es decir, la izquierda, que como sabemos está situada en la escala ideológica muy alejada
de la CDU, de los liberales también, incluso de los verdes, ¿no? Algo que no estábamos viendo a nivel federal. Al contrario, hasta hace unas semanas lo que veíamos era gente de la CDU que se pasaba a los verdes. Y luego, por supuesto, de nuevos votantes, es decir, gente joven que se incorpora a votar por primera vez, y mucha de la abstención. 61.000 votantes de la abstención. Eso es bastante importante y relevante, y habla de que era una elección excepcional. No se saca a tantos votantes de la abstención si no hay una motivación especial o extra a la de votar a un partido a otro, ¿no? Y entonces, bueno, estaba claro que la motivación era defender la democracia, y la motivación era que AfD, la derecha radical, no ganase por primera vez en la historia en un estado federado alemán, ¿no? En este caso en Sachsen-Anhalt. Y bueno, les funcionó, esos fueron sus mensajes de campaña. Y recordemos luego, la encuesta, ¿no? Porque hace unos días apenas había un par de encuestas que indicaban que la derecha radical podía incluso ganar la elección, ¿no? Estaban creo que 28-27 en la última encuesta. sí. Entonces como que estaba ese fantasma de, bueno, entonces ahora vuelve la ultraderecha a tener relevancia y va a tener que cambiar toda la campaña de la CDU para las federales, porque significa que AfD es fuerte, en el este especialmente, etcétera. Y claro que es fuerte, sacaron el 20%, pero son 4 puntos menos que la última elección, y además no lograron digamos, cubrir esa expectativa que mencionábamos, ¿no? de ganarle a la CDU. Obviamente no cumplieron sus objetivos, pero bueno, luego hablaremos de que igualmente 20% es un montón, ¿no? Y hablaremos de por qué sigue estando tan fuerte y de quién los vota, ¿no? De quién los vota, ¿no? Pero sí, yo creo que el ministro presidente de Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, que es un señor ya veterano, un político veterano de la CDU, de tradición, digamos, católica, que fue ministro de Finanzas antes de ser ministro presidente, que digamos tiene una performance política no dada a sobresaltos, aunque es verdad que bueno, lo mismo puede decir que le gustaría seguir gobernando con los verdes, que por ejemplo, un par de años después del tema de los refugiados, de la llegada de refugiados a Alemania, invitó a Orbán a su región, ¿no? Bueno, es un poco, digamos, en la línea entre popular, ¿no? y populista, porque es un ministro presidente muy popular, que estaba muy bien valorado, como estás enseñando ahora ahí, pues antes de las elecciones estaba valorado por el 70%, ¿no? Bien valorado, claro, por el 70% de sus votantes. El 70% de la gente en esa región lo considera un buen ministro presidente, ¿no? Un buen gobernador. Sí. Es de los mejores, claro, en comparación a otros, ¿no? Que también. Y luego tenía esa otra parte, que era un político del este de Alemania, claramente, y que representa los intereses del este de Alemania, ¿no? Es verdad que eso lo pensaban el 65% de los electores, y también estaba la gente contenta con su trabajo. En todas las elecciones regionales que ha habido, que son 3 ya, Franco, han repetido los 3 ministros presidentes en medio de una pandemia, ¿no? Eso quiere decir algo también, que en general, a pesar de 3 partidos políticos diferentes. De 3 partidos políticos diferentes, que en general, a pesar de todos los problemas que ha habido y de que en muchas ocasiones las personas han estado descontentas con el trabajo del gobierno, aunque más quizá del gobierno federal, porque es quien encarna un poco la comunicación de todo esto, la satisfacción o la tranquilidad, ¿no?, con los dirigentes regionales, pues les hace haberles reafirmado en su puesto, ¿no?, y que hayan obtenido todos unas grandes victorias, ¿no? Tanto Kressmann en Baden-Württemberg, como Malu Dreyer en Rheinland-Pfalz, como en este caso Haseloff en Sachsen-Anhalt, ¿no? Entonces, bueno, ahí no vamos a poder tener la comparación a nivel federal, porque Merkel, como todos sabemos, y desde que nació este podcast con ese nombre, el fin de la Merkel, no se presenta más. Pero bueno, es una cosa a tener en cuenta, y hoy había en el Die Zeit un artículo sobre eso, exactamente por qué ningún ministro presidente que ha estado gestionando la crisis de la pandemia ha sido, digamos, destituido por los electores, ¿no? Sí. Pero bueno, además veías ahí, estabas enseñando una gráfica del voto por distrito, y era, bueno,
el color negro entero, ¿no? Sachsen-Anhalt, Sí, sí, son excepto todos los votos. Es el hay un voto, distrito abajo, ¿no? Que el es voto azul. directo, claro. Para que se den una idea, Alternative für Deutschland había sacado 15 mandatos directos en la elección de 2016. Si digo bien, 2016, y ahora sacaron uno. Los otros 15 fueron recuperados, 14 fueron recuperados por la CDU, que prácticamente que ganó todo el resto de la región. Recordemos que en Alemania hay dos tipos de mandatos, ¿no? El mandato directo, el voto directo, que es la mayoría de los votos obtenidos en un distrito electoral, y después el resto de la Cámara se divide en función de la cantidad de votos recibidos de forma porcentual, ¿no? De forma, sí, ordenada en ese sentido. Pero te quería comentar algo más para cerrar un poquito la parte de la CDU, el gran ganador de esta elección y de alguna manera el gran ganador de cara a las elecciones federales. Y es que vos lo marcabas el otro día, no solo se trató de decir no a AfD, sino de marcar un perfil propio, de mostrar qué es la CDU, porque ese es el gran problema de los dos partidos mayoritarios, que hoy en día les cuesta contar por qué hay que votarlos, ¿no? Digamos, la CDU hasta ahora había dicho, votame a mí porque somos el partido de Merkel, y claro, funcionó. De hecho, hay una campaña en 2013 que Merkel en su spot electoral empieza y termina diciendo, usted me conoce. Fue en la campaña en la que Merkel saca casi la mayoría absoluta, su mejor resultado, y eso ha sido la CDU durante los últimos años. Que no es una crítica, es algo lógico. Cuando un partido mayoritario tiene una líder del tamaño de Angela Merkel, que se construye desde la absoluta desconfianza que le tenían al principio a lo que es ahora, que es ejemplo en el mundo, bueno, está claro que usas ese elemento como la marca de tu partido. Ahora, cuando ese elemento no está más, como pasa ahora y marcabas recién, bueno, ¿qué hacemos? Y el Partido Socialdemócrata le pasa algo bastante parecido, ¿no? Le cuesta bastante encontrar la forma de explicar lo que son y por qué hay que votarlos. De hecho, hoy veía en Twitter que digamos, un sector de los votantes de la socialdemocracia no estaría apoyando las decisiones que está tomando el partido, etc. Entonces se genera esa situación como de, bueno, si sos el votante, pero no apoyás lo que está diciendo el partido o la cúpula del partido, ahí hay una confianza que está absolutamente erosionada, ¿no? Y de alguna manera este partido, la CDU, encuentra o empieza a encontrar el camino, y creo que ese es el segundo gran mensaje de esta elección, un camino para encontrar un perfil propio, ¿no? El perfil propio, como marcabas vos, Raúl, si querés ahora podés corregirme si digo algo de más, pero un perfil conservador en el sentido de somos el partido que garantiza que ya no va a cambiar más nada, ¿no? Si vos tenés miedo a que haya reformas, a que haya demasiadas cosas modernas, entre comillas, a que no te gusta que te digan si tenés que comer carne o no tenés que comer carne, todas estas cosas que tal vez de alguna manera la contraparte es el Partido Verde o los partidos de alguna manera más de izquierda, bueno, o progresistas, la CDU dice, nosotros podemos tener este discurso que no es el progresista, pero no somos la derecha radical, y eso puede funcionar, y creo que ese es el lugar que está encontrando la CDU y que seguramente le puede servir para las elecciones de septiembre. Sí, o sea, se ha mostrado claramente como el partido refugio para dos tipos de votantes, ¿no? Quienes no quieren que gane AfD y también para los que prefieren que las cosas, como dices, no sigan cambiando, ¿no? O no cambien tan rápidamente, ¿no? O sea, en Alemania hay mucha gente que tiene miedo, incertidumbre a los cambios y quiero decir, no hay cosa peor entre la clase política que no reconocer eso, ¿no? No darse cuenta de cuáles son las emociones y los sentimientos de parte de su pueblo. Y concretamente en el este de Alemania han tenido suficientes transformaciones, ¿no? Porque vino la caída del muro, la reunificación, obviamente ahora también les ha afectado incluso más que en algunos lugares del este el tema de la pandemia, en el futuro está el cambio climático, como que creo que hay mucha gente que piensa que ya son demasiadas cosas, ¿no? Y luego lo decíamos el otro día, hay debates que se tienen en los lugares, en los centros de poder, en los medios de comunicación, en las cúpulas de los partidos políticos, igual en las ciudades multiculturales o más abiertas, etcétera, de los que no participan y no les interesa a mucha gente de territorios más rurales de Alemania o de zonas menos pobladas, ¿no? Como puede ser el tema del lenguaje de género inclusivo,
como puede ser el tema de la identidad o las identidades, son temas que no le preocupan, ¿no? Y en Sachsen-Anhalt los 4 problemas, lo hemos repetido esta semana, eran el corona todavía, Sí. el tema de la escuela, mejorar la escuela porque es un desastre, mejorar la conexión a Internet porque es un desastre y el porcentaje de desempleo. Hay mucho desempleo. Ujú. Entonces, si frente a esos problemas de la población tus mensajes son lenguaje inclusivo, cumplir el 1,5 de la Convención de París, que todo está muy bien y yo lo Ujú. apoyo, Ujú. pero hay que entender qué quiere escuchar el electorado, ¿no? O qué está necesitando escuchar Claro, y de que no ti. se Por eso, malinterprete esto como demagogia, ¿no? Quiero no, no, decir, no, no, es escuchar las necesidades de una población, ¿no? no como demagogia, o sea, No, pero eso a veces se... se puede interpretar mal, ¿no? Claro, Como, mira, claro, este lee las encuestas y dice lo que la gente quiere claro. escuchar. Muchas veces se dice eso, ¿no? A mí hay un tema que me gusta mucho que es el tema de las agendas, ¿no? Las diferentes agendas. La agenda pública, la agenda personal, la agenda política, la agenda mediática. Había un catedrático en España que falleció recientemente, que era un experto en eso. Y el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, pregunta siempre cuál es el problema de los 3 problemas más importantes que tiene España y cuál de esos 3 problemas le afectan a los temas, ¿no? Entonces, la agenda pública sería la primera pregunta y la agenda personal la segunda. Y luego está la agenda política, que va por otro lado, y la agenda mediática, que también va por otro lado y que a veces confluyen. Entonces, no se puede ir a las elecciones sin desconocer la agenda pública, es decir, cuáles son los problemas del país, y sobre todo sin desconocer cuáles son los problemas que más afectan al electorado, concretamente al tuyo, al que tú te diriges, ¿no? Claro. Es verdad, o sea, al electorado de los verdes, que pueden ser las familias que vivan en algunas de las pocas ciudades que hay en Sachsen-Anhalt, ¿no les afecta que funcione mal, que estén mal las escuelas? Claro que les afecta. ¿No les afecta que Internet no funcione y no puedan trabajar desde casa, por ejemplo? Claro que les afecta. Igual el tema del desempleo, ¿no? Porque están trabajando. Pero esas personas que están ahí, ¿están pensando ahora mismo en el acuerdo de París o están pensando en que cuando se levantan por la mañana la escuela funcione y se puedan conectar a Internet para hacer una reunión, una videoconferencia con sabe Dios dónde? Bueno, pues eso es algo que los verdes no acaban de terminar de entender y que no han entendido en Sachsen-Anhalt y eso ha supuesto que hayan crecido muy, muy, muy poco y que las expectativas que tenían, que era hasta de Claro. doblar resultados, no hayan funcionado, ¿no? Pero bueno, de los verdes vamos a hablar luego porque ahora Ah, queríamos hablar bueno, un pensé que poco... te querías meter con los verdes. No, si quieres hablamos de AfD, Dale. aunque ya hemos hablado bastante. Lo hemos dicho estos días, a pesar de que no era lo que esperaban, siguen sacando el 20%. Ujú. Son una fuerza claramente del este, han sustituido a Die Linke ya, ¿no? Como fuerza de referencia del este. Y bueno, es verdad que también con sus posiciones xenófobas, la derecha radical ha tocado también la fibra sensible en un estado étnicamente muy homogéneo Sí, como eso es Sachsen-Anhalt, importante. donde casi no hay extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas interesantes en las gráficas sobre AfD. Eh, Hay una que a ahí mí me llamó vemos, mucho la atención, que es la sí, de convencimiento, ¿no? De por qué. ujú, Siempre se pregunta su decisión de votar al partido X, en este caso AfD. Digamos, ¿estuvo fundamentada en decepción respecto del resto de los partidos o en convencimiento o en convicción, digamos? Es decir, sí, que apoyan esas ideas. Y ese número cambió mucho porque hace un tiempo, hace 5 años en la última elección, era mucho más amplio, era mucho más grande la cantidad de personas que votaban a un partido por decepción a la AfD, por decepción al resto de los partidos, y ese número ha bajado y ha crecido el número por convicción, es decir, casi la mitad de los que votan a AfD ahora lo hacen por convicción, son 17 puntos más desde la elección anterior, lo cual también marca una cierta consolidación de este electorado que, como decíamos antes, claro, sacó 20%, 4 puntos menos de lo que se esperaba, no ganó la elección, es decir, no cumplió las expectativas esas encuestas de los últimos días, pero sigue teniendo 1 de cada 5 votos y de ese 1 de cada 5 la mitad está convencido. Y eso es claro. un problema que se tiene que plantear la clase política de Alemania a la hora de construir los debates, ¿no? Claro, porque si es un partido protesta al que votas por protestar en un momento dado por una situación concreta, cuando termina la razón de esa protesta puedes recuperar a esos votantes. Pero si empiezan a tener votantes por convicción, ya es más complicado, ¿no? Pero hay Ujú. dos temas del electorado de AfD que me parecen también relevantes. Uno es este que estás mostrando ahora, que es, ¿se siente usted perdedor o ganador del desarrollo social?
los votantes de AfD son los que más perdedores se sienten, ¿no? El 44%, una mayoría de votantes de AfD se sienten perdedores, ¿no? Y bueno, no basta con decir, no, es que han votado un partido, qué tal, o insultarles, etcétera. Es verdad que hay gente que en Alemania, históricamente, incluso después de la experiencia terrible de la Segunda Guerra, ha habido partidos ligados a opiniones extremistas y que han tenido siempre un mínimo de apoyo, ¿no? Ujú. Pero aquí no hay mucho más que eso, ¿no? Aquí Sí. hay mucho más que eso, sobre todo en el este. Y es relevante también el tema de los jóvenes, ¿no? Porque decía el ¿Te acordás cómo Ospeafte, empezamos el episodio pasado, no? sí, sí, con las palabras del representante del gobierno federal para los estados del este, que decía que un problema en el este de Alemania era que muchos de sus ciudadanos habían socializado en una dictadura y no había llegado a ellos la democracia. Bueno, bien, donde más votos o más porcentaje de votos saca AfD es No, entre al revés. los... En el grupo de los jóvenes, los menores de 25, AfD le gana al resto de los partidos. Eso es. Bueno, entonces estaría bien que también pensáramos qué ocurre con eso. Alguien puede decir que esa socialización de los padres de esos chicos fue en una dictadura y entonces les trasladaron una idea de las cosas. En fin, yo Ujú. creo que no hay una sola variable y es necesario que se trabaje en ese tema porque ya hemos visto en otras elecciones como la gente joven opta o por AfD o por los verdes en general, que son dos posiciones completamente opuestas, y creo que hay mucho que trabajar ahí con la juventud y la penetración de la derecha radical, de las ideas de la derecha radical entre la gente joven, ¿no? Igual que entre los trabajadores, ¿no? Que Claro, están mostrando te en hago, las te gráficas. hago un juego, Raúl. Mira, te voy a pedir que te pongas en la piel de un trabajador de Sachsen-Anhalt, ¿no? Estás ahí en Sachsen-Anhalt, uno de las regiones más pobres del país, en el este Ujú, del país. Tal vez tenés ujú. algo que ver con la industria del carbón, en una de esas, ¿no? Evidentemente sos un trabajador, digamos, en relación de dependencia. Y tenés que votar a un partido. Te voy a dar dos opciones. Ujú. Votás a los partidos que cuidan la justicia social, que tienen en su discurso una idea de que el trabajador tiene que ser protegido, de que los vulnerables también tienen que ser protegidos, etcétera. Una agenda, podríamos decir, tradicionalmente de izquierdas. O votás a un partido de derecha radical como AfD que te habla y te cuenta, te hace levantar, digamos, todos esos miedos y esos enojos que podés llegar a tener en un lugar donde estás empobrecido. ¿A quién elegís, Raúl? Bueno, mi respuesta está clara, pero no es tan evidente porque no ha ocurrido así, ¿no? Claro, No ha ocurrido así. Y ese claro, es el yo aquí chiste, ¿no? quiero, Que parece evidente, pero no claro, es. parece evidente, pero no lo es. Y yo aquí quiero decir un par de cosas. Es decir, el SPD es el partido que llevó el salario mínimo a Alemania, que fue aprobado por el gobierno federal, pero porque lo impulsó el SPD, por primera vez en la historia un salario mínimo. Es decir, eso es bueno para los trabajadores, ¿no? Sobre todo para los que cobran menos, ¿no? Para los más precarios. Bueno, bien. Igual a los del carbón lo que les afecta es la transición energética, ¿no? Pero eso es otro Ujú. tema. Y dos, el SPD o su ministro de Trabajo, Humberto Schall, que para mí es el único ministro que ha hecho bien su trabajo durante toda la pandemia, los que se han quedado, los que no han podido su empresa, la actividad, desarrollar la actividad y están en Kurzarbeit, digamos en lo que en España se conoce como ERTE, ¿no? Bueno, temporalmente sin trabajar, pero que reciben una ayuda para poder vivir. Eso también lo ha hecho el SPD y de hecho lo han alargado hace poco hasta septiembre, ¿no? Ujú. Eso ha salvado un montón de puestos de trabajo y ha garantizado los ingresos para muchísimas familias en Alemania. Entonces, el SPD ha hecho eso. AfD viene con un discurso de no, tú has perdido tu trabajo porque han venido trabajadores de Bulgaria, de Rumanía o, bueno, refugiados de Siria o de Afganistán. Muy mal lo tiene que hacer el SPD y muy mal tiene que estar nuestro cerebro también, o de manera muy extraña tiene que funcionar nuestro cerebro para que pese más ese discurso del miedo, ¿no? Sobre una realidad que es esa, ¿no? Ujú. Que el SPD es cierto que se le puede reprochar muchas cosas,
pero consiguió subir el salario mínimo y consiguió y aprobó una herramienta que es el Kurzarbeit o promovió una herramienta que es el Kurzarbeit que ha salvado a muchas familias y muchos trabajadores de este país, muchos de ellos en Sachsen-Anhalt, ¿no? Entonces, Pero tienen que hacer Raúl, una revisión esa del SPD. argumentación, ¿no? Que está bien clara. El resultado del sábado, ¿qué nos muestra? Porque yo lo que estoy viendo acá es que el 35% de los trabajadores, según esta Ujú. encuesta, estos datos de Infratest Team votó a AfD. Claro, claro, la Y mayoría. el 11 más el 8 de Die Ujú, Linke y de la ujú, socialdemocracia respectivamente votaron a los trabajadores, es decir, el 19%. ujú. 35 contra 19, ¿no? Entonces, Bueno, ¿dónde, pues dónde queda esta cuestión, ¿no? bueno, hay un problema también con el tema de la entidad, ya lo hemos hablado muchas veces. Ujú. Esos trabajadores de cuello azul, de las fábricas, del carbón, manuales, tenían una entidad de clase trabajadora, que eso está desapareciendo, si no ha desaparecido ya, y todo el mundo necesita de alguna manera sentirse parte del grupo, de un grupo, ¿no? Tener una identidad, que alguien le proteja, sentirse parte de algo, ¿no? De una comunidad. Perdida esa identidad de clase trabajadora, buscan su identidad en la identidad nacional que les ofrece AfD y en la protección con respecto a los que vienen de fuera a, digamos, a corromper esa identidad, ¿no? O a ensuciar esa identidad. Según ese Eso discurso, claro. entonces, claro, es sencillo que funcione y sabemos cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Todo el mundo necesita identificarse con un grupo y lo que viene de fuera de ese grupo, en principio, nos parece negativo, Ujú. no nos gusta, ¿no? Lo vemos con recelo, ¿no? Y en una región de las más pobres, la segunda, la primera más pobre de Alemania, con esos niveles de desempleo, con el problema también del cierre de las minas de carbón, con muchas dificultades que tienen, etcétera, pues se podría decir hasta que es natural, ¿no? Que ese discurso del miedo y del pues penetre en personas que se sienten indefensas, ¿no? Pero claro, también eso hay que atribuirle mucho de esa culpa a lo que están haciendo tanto Despedid y Linke, ¿no? Que incluso, como estás mostrando ahora en esa gráfica, han perdido su idea estrella, ¿no? Que es la justicia social en favor de la CDU en Sachsen-Anhalt. A mí esto me parece aún más terrible, ¿no? Porque siempre se pensaba que la izquierda tenía la bandera de la justicia social y la derecha pues gestionaba mejor la economía, todo esto, ¿no? Se puede discutir, todo obvio, pero siempre así, ¿no? Eso es algo que tenemos nosotros en el imaginario político. Y en Sachsen-Anhalt, la CDU ha pasado por delante a Die Linke y al SPD en qué partido confía usted más para que haya justicia social. Pues si la CDU gestiona mejor la economía, el tema de la pandemia es más apto para conseguir justicia social, ha puesto una distancia clara frente a AfD y ha dicho que o se vota a CDU o la democracia está en peligro, pues es fácil de explicar el 37%, ¿no, Franco? Claro, eso. A ver, esto da para un simposio de académicos estudiosos de las políticas progresistas y partidos políticos progresistas y socialdemócratas, cosa que nosotros no somos. Y Menos simposios y más trabajar. te voy a eh, proponer dar un salto hacia la política nacional o federal, Venga, en el Franco, caso de sí. Alemania, porque pasó algo raro en Sachsen-Anhalt cuando se le preguntaba a la gente quién sería el mejor canciller para Alemania. Se nombraba, mejor dicho, al revés, no se nombraba ni a la candidata verde, obviamente, ¿no? Eso está fuera de discusión. Tal vez nos falta decir un par de cosas sobre los verdes, pero seguimos acá. Segundo, no se nombraba, digamos, o no tenía la mayoría Armin Laschet, que es el candidato de la CDU, cuyo partido en esa elección, ese domingo, acababa de sacar 37%, sino que se nombraba un tercer candidato, y no es el de AfD, que se llama Kirchner, aviso, ¿no? Y remarco para nuestros amigos y amigas. El candidato teóricamente más apoyado en esta región es el candidato socialdemócrata, del que me acabas de decir Es que, rarísimo que eso, sí. está todo mal hecho, ¿no? Olaf Scholz tiene el 30% en esa región, ¿no? Y si solo se votara en la misma, sería el nuevo canciller, si fuera el voto directo. Eso es rarísimo. Bueno, hay cosas que son raras, ¿no? Algunos datos son raros y ese es uno de ellos. Es verdad que ya lo hemos hablado más veces que, bueno, en el este los verdes tienen un problema grave, ¿no?
Y Laschet tampoco es muy querido en Sachsen-Anhalt. De hecho, el Hasselhoff, el ministro presidente, apostó por Söder, ¿eh? No Sí, olvidemos, sí, sí. cuando hubo la discusión sobre quién sería el mejor candidato a canciller, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y también recordemos que hay unos datos también en estas elecciones de Sachsen-Anhalt que muestran que hay un 48% de las personas contentas con el trabajo del ministro de Finanzas Olaf Scholz, que a la vez es el candidato socialdemócrata, y es de los mejor valorados. Entonces, eso también hay que entender que a veces existe esa disociación entre lo que uno vota a nivel regional, lo que Claro. vota después a nivel federal, más que nada también viendo, bueno, qué está enfrente, ¿no? Ujú. Porque tal vez digamos, el enemigo político o el contrincante o el adversario político es condición suficiente para votar a otro partido, ¿no? Ujú, Y bueno, ujú. eso también se puede ver. Y sobre las elecciones federales también te quería comentar una cosa que no tiene directamente que ver con la elección del domingo pasado, pero sí que, digamos, de alguna manera tiene un punto de partida en eso y tiene que ver con la intención, o mejor dicho, la popularidad de Annalena Baerbock, la candidata de los verdes, y la situación, digamos, que están viviendo los verdes de una tendencia a la baja, ¿no? Y hoy Ujú. se publicaba un dato de Infratestimap, en realidad ayer se publicó, que comparaba la intención, digamos, la eventual intención de voto directo a canciller, si acá hubiera algo así, no existe, pero si hubiese, y eso en el mes de mayo favorecía a Baerbock, que estaba primera con el 28%, y hoy Baerbock cae 12 puntos y está última entre los tres candidatos con el 16%, ¿no? Entonces vemos Ujú. que con los verdes claramente hay un problema. Tienen la campaña sucia y todo lo que ya hablamos en algunos episodios anteriores, pero claramente acá hay algo que cambiar, ¿no, Raúl? Sí, es obvio. O sea, era esperable que aterrizase, o sea, que bajase algunos puntos tras el ímpetu inicial, esa Ujú. entrada en el escenario político, ¿no? Por todo lo alto. Pero es que han pasado muchas cosas, ¿no? Una es el tema de la campaña sucia, es algo que no hemos visto nunca en Alemania, que está sufriendo los verdes y ella especialmente, ¿no? Y eso debilita porque está ocurriendo por todos los canales, sobre todo por los que no vemos, ¿no? Y eso termina debilitando, ¿no? Con fake news, con ideas que supone proponen los verdes y que es mentira, con historias sobre su vida personal, etcétera. Eso debilita mucho y en general eh, eso siempre ocurre cuando hay pues un candidato con el que no se contaba y entonces digamos la sociedad responde de esa manera, o parte de la sociedad, o parte del establishment, o parte de los poderes económicos ocultos, o como quieras llamarlos, responde intentando pues que esa candidata no tenga las posibilidades que parecía que podía tener, ¿no? Ujú. Pero estaba previsto que la CDU y que Annalena Baerbock, después de las elecciones de Sachsen-Anhalt, la CDU subiese y los verdes bajasen, porque obviamente Claro. fue una gran victoria para la CDU, pero es verdad también que han cometido diversos errores. Se está hablando más de su currículum o de estos ingresos que no declaró al Bundestag y de algunas otras cosas que de sus políticas, ¿no? Y de hecho abría Instagram por la mañana y el primer post que veía de Annalena Baerbock que era un vídeo diciendo que hizo algo que estaba mal con el currículum, que no se dio cuenta, pero bueno, que ahora sí, que ahora hay que centrarnos en lo importante. Bueno, da igual que ella diga que hay que centrarnos en lo importante, porque nadie se va a centrar en lo importante si ella lo que hace es hablar de su currículum, ¿no? Claro, eso te Porque iba a decir, Raúl. Te lo iba a preguntar ahora sí como experto en comunicación, pregunta intergaláctica del episodio tal vez. A ver, yo valoro la honestidad, ¿no? Y por ejemplo, ella con lo del dinero que no le declaró al Parlamento Federal o con esto del currículum, que en realidad tampoco lo sé a fondo cuál es el problema nuevo que nada, nada, apareció. No importa, es una pero digo, Kleinigkeit. está bueno, ¿no? Uno dice, no, sí me equivoqué, che, Raúl, me equivoqué, te pide disculpas, y vos decís, bueno, Franco, la próxima vez trata de que no vuelva a pasar aquello. Ahora, cuando eso es una, dos, tres, cuatro, cinco veces y no parás de pedir ¿Mm? disculpas, Ujú. como que pareciera, bueno, ¿y dónde estás? ¿Cuál es tu lugar en esta discusión? ¿A la defensiva, en un rincón, esperando que no te Claro, peguen? claro, ¿Querés volver a ser partido chiquito? Bueno, dale, andá. ahí cuando lanzaron la candidatura
tenían resueltas bastantes cosas del diseño de su campaña, pero no algunas cosas básicas como estas, ¿no? Hay una cosa básica cuando trabajas para un candidato, para unas elecciones, da igual la importancia que tengan, que es preguntarle, antes de empezar, si tiene algún problema, algo que pueda salir a la luz y que sea un problema para la campaña, ¿no? Eso el candidato o la candidata tiene que responder con absoluta honestidad, porque si no está en juego la campaña. Y no sea lo que sea, desde que haya un año no declarado no sé qué impuesto hasta que haya matado a alguien, ¿no? No es el caso, pero podría ser, ¿no? Y eso la campaña, por lo menos al menos el director de campaña y las personas más cercanas lo tienen que saber, porque eso va a salir. Si hay algo va a salir, sí o sí. Claro. Igual hace 30 años se podía evitar, pero ahora no, es inevitable. Si ha habido algo que esté mal, va a terminar saliendo. Entonces, o lo sacas tú primero o haces un control de daños, o etcétera. Pero eso es importantísimo. Y ella sabía que no había declarado al Bundestag y ella sabría también el tema del currículum y nos hace tener que estar hablando de esto en lugar de sus ideas, ¿no? Y al final, aparte de esto, campaña sucia, los errores no forzados, estas historias, el resultado en Sachsen-Anhalt, que ha sido pues muy decepcionante para los verdes, también hay otro tema, Franco, que es que están empezando a volver a hacer de los verdes, ¿no? A lo que nos tenían acostumbrados, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, la portavoz Göring Eckhart diciendo, bueno, parece que el tema del clima no ha llegado a Sachsen-Anhalt, como si los de Sachsen-Anhalt fueran, no sé, gente que no quiere proteger el planeta, ¿no? Es que igual, primero lo habéis explicado mal y segundo, no está entre sus grandes prioridades, Yo ¿no? creo que luego, justamente eso, perdón, pero te interrumpo un momento, pero ¿sí? Yo creo que ella quería decir eso, ¿no? Ella quería decir, no explicamos bien o no logramos transmitir bien esta idea, tal vez en Sachsen-Anhalt, pero sonó como ustedes no entienden lo importante, claro. ¿viste? Y claro, pues eso es lo de siempre de los verdes, ¿no? O el otro día también ella dijo que el problema es que los ciudadanos de Sachsen-Anhalt se quisieron oponer a la derecha radical y entonces votaron a la CDU. Pero no puedes decir eso. Si tu partido está demostrado que es el más opuesto a la derecha radical y el que no comparte ningún electorado, y ese es uno de tus valores, no puedes decir eso, ¿sabes? Claro, claro. O sea, y tienen un problema a la hora de contar las cosas que quieren hacer y tienen un problema, que ya lo hablábamos el otro día en Twitter Space y también en la charla con Facu en la universidad Gracias a Facundo Argentina. Cruz que nos invitó a Eso, la Universidad Argentina de la Empresa a hablar de política alemana en español. Sí, estuvo muy bien. Esta semana hemos hablado un montón de veces de esto, ¿no? Un problema que tienen es no darse cuenta de que ellos ya son el partido del clima. Claro. No necesitan hablar del clima 9 de cada 10 cosas, ¿no? Y cada vez que proponen, por ejemplo, el tema de la subida de la gasolina, ¿no? Está bien, y todo el mundo, y de hecho todos los partidos están de acuerdo, y de hecho la gran coalición la había aprobado, o sea, es que pero ligado a ellos, ese mensaje activa el frame del partido de las prohibiciones. Claro. O el partido de castigar a la gente para proteger al clima, cuando en realidad no es así, ¿no? Porque, o sea, tenemos que proteger al clima para no castigar a la gente, ¿no? Pero cuesta mucho salir de ese frame del Verbotspartei, del partido de las prohibiciones, cuando tus medidas o lo que propones siempre tienen que ver con, yo qué sé, subida de algo o con cambios radicales en tal cosa. Y yo creo que tienen que suavizar un poco el mensaje ahí, porque es verdad que hay mucha gente que está muy preocupada por lo que pueda pasar por el clima, pero es que estamos en medio de una pandemia y todavía no han terminado las restricciones por la pandemia. Claro. Y es humano pensar que igual no queremos hablar de más restricciones ahora, ¿no? Claro. Igual pueden hablar de cómo transformar la economía alemana para que sea clima neutral, creando millones de empleos tecnológicos o ligados a las energías renovables. Igual pueden hablar de cómo aprovechar esta oportunidad para mejorar pues las condiciones sociales y laborales de los alemanes. Igual pueden hablar de cómo incorporar también a la lucha contra el clima a sectores, clases sociales más populares que hasta ahora no estaban, ¿no? Igual pueden hablar de la escuela, porque es que su principal sujeto electoral son las familias con hijos. Claro. Igual pueden hablar de cómo aumentar la presencia de mujeres en la empresa y en la política, porque su principal elector son mujeres profesionales que quieren seguir avanzando en su carrera profesional. No sé, me canso, ¿no?, de dar consejos a los verdes. Todo yo gratis, de verdad confiaba, Raúl, yo de verdad confiaba que esta vez hubieran aprendido, pero no han aprendido, Franco. Y no pasa nada, porque va a volver. Esto es una montaña rusa, ¿no? Ayer no sé quién me decía, no, se acabó el efecto Baerbock. No se ha acabado. Bueno, con respecto a eso me diste el pie. Te quería comentar algo que leí,
que me parece bastante extremo, ¿no? Capaz que yo soy demasiado conservador, pero todos conocen a la revista semanal Der Spiegel, ¿no? Der Spiegel, una de las revistas políticas más conocidas, y una tapa de Der Spiegel, unos días después del lanzamiento de Annalena Baerbock, era una foto de ella, de 3/4, así como si fuera una superhéroe, ¿no? Y esta es la mujer que viene a cambiar todo, algo así, ¿no? Como casi una publicidad era. De hecho, recibió muchas críticas por eso. No, todos quieren a los verdes, la prensa que quiere a los verdes, qué sé yo. Bueno, ayer sale un artículo de una periodista, mejor dicho, un comentario, donde dice que lo mejor sería, después de todo lo que está pasando, que Annalena Baerbock deje la candidatura y se la pase a Robert Habeck. Así, de la nada, ¿no? Como si eso fuera una solución de algo, porque supuestamente ya no tiene nada ya arruinó sus chances. Y yo me pregunto si no podemos buscar un poco un punto medio. Entiendo que hay que provocar, que vende más, ¿no? O sea, la lógica de los medios de comunicación. Pero esa mujer puede llegar a ser una ministra muy importante para Alemania, eventualmente, digo, después de la elección. Entonces no se puede hablar de este concepto que hablábamos en Agenda Pública, que dicho sea de paso, colabora para que exista este podcast también. En Agenda Pública se hablaba de la turbopolítica, ¿no? De esto de no parar, de no detenerte un momento, de que todo es efímero y todo tiene muchísima importancia y después nada de importancia. Bueno, los periodistas también, ¿no? Bueno, yo no soy periodista, pero... Bueno, esta periodista tiene estas ideas... Está bien, pero quiero decir, no va a dejar la candidatura y además está bien que no lo haga. Y bueno, el tema este del currículum, bueno, pues es un tema que es una piedra en el camino, es un error no forzado, pero bueno, no vamos a dejar de hablar de ello en 15 días. Por eso digo que ahora está diciendo la gente, no, ya se ha desinflado, Baerbock y tal. Queda mucho tiempo, Franco, queda mucho tiempo. Acabamos de ver cómo se han pegado de tortas en el Bundestag los dos socios de coalición, SPD y la CDU, porque el ministro de Sanidad tuvo a bien decidir, al parecer, que unas mascarillas que no estaban homologadas se repartieran entre personas sin techo y receptores de ayudas sociales, ¿no? Bueno, un concepto de la humanidad un poco, digamos, mínimamente discutible, ¿no? O muy discutible. Sí, el tema es que eso se volvió bastante complicado porque ahora él dice que fue en realidad el Ministerio de Trabajo el que habilitó eso, entonces hay como un ida y vuelta ahora y... A ver, evidentemente que la pandemia no es más el tema más importante de la política alemana hoy, ¿no? Eso lo podríamos convenir. Bueno, sí, eso ya quiero decir que muchísima gente ha recibido ya una cita para la vacuna, entre ellos nosotros dos, ¿no, Franco? Así que estamos muy, muy contentos. Las terrazas se puede ir sin hacerse un test, empieza a llegar el verano. El ambiente y el estímulo de la gente es muy diferente hace 3 meses, ¿no? ¿Sabes qué es esto, Raúl? ¿Te acordás de tu amigo Karl Rudolf Korte? Que decía la República vacunada, ¿qué va a pasar? Bueno, estamos en la República vacunada, ¿no? Estamos en camino de la República vacunada, lo cual eso es bueno para la CDU, pero Laschet tiene mucho tiempo todavía para cometer errores y los va a cometer, y los verdes tienen mucho tiempo todavía para reflexionar. Yo decía el otro día que se tomasen una semana o 15 días de reflexión, que bajasen un poco el nivel de presencia en los medios, que estuviesen un poco tranquilos reflexionando, las cabezas pensantes de los verdes, sobre cómo afrontar lo que queda de campaña. Y yo creo que es importante. Van a estar disputando la victoria a la CDU, por mucho lo que digan las encuestas ahora. Y si al final termina ganando la CDU, pues serán su compañero de coalición. Annalena Baerbock será vicecanciller, ¿no? Que bueno, es algo que solo ha ocurrido alguna vez en la historia de Alemania. Entonces, bueno, es algo histórico también. Raúl, pero yo creo que hay que ir terminando. Perdón que te interrumpa así fuertemente, pero quiero decir un dato que me pareció muy importante y me gustó mucho cómo lo definiste vos. Es un dato sobre las elecciones del del domingo pasado, perdón. Se me pasó de ponerlo antes y creo que es muy importante. Cuando mirás a quién votó en esta elección en la población en función del género, en función de si son hombres o mujeres, básicamente, según la data que hay, se ve una diferencia muy importante entre ellos en el voto a la CDU y en el voto a la ultraderecha o la derecha radical. Por un lado, el voto al partido de Merkel es
mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres. Estamos hablando de 8 puntos más, de 41 a 33. Y en la ultraderecha, el voto a la CDU por parte de las mujeres es casi la mitad. Es decir, que muchísimas menos mujeres votan a la derecha radical. Y vos me dijiste, cuando te mostré este dato, me dijiste, bueno, tal vez todo depende o nos pueden salvar las mujeres, ¿no? Y me gustó esa definición. Y nada, lo quería remarcar ahora porque me parece un elemento bastante importante. Sí, en general en toda Europa, en España también pasa que las mujeres votan menos, obviamente, ¿no? Quiere decir, la derecha radical tiene el punto de mira a las mujeres, ¿no? O sea, quiere decir, quieren que no tengan derechos, quiere que vuelvan a la idea familiar, a la idea tradicional de la familia, de las mujeres en casa, etcétera, ¿no? Salvo excepciones como la de Giorgia Meloni, por ejemplo, que tiene otro tipo de discurso, pero en general la derecha radical es claramente un enemigo para las mujeres, ¿no? Y las mujeres son un enemigo para la derecha radical porque saben que si las mujeres van a votar mayoritariamente tienen menos posibilidades de ganar, ¿no? Totalmente. Bueno, Raúl, no sé si te queda algo en el tintero, algo más para decir, últimas encuestas. Dar las gracias a los que nos estaban siguiendo por Twitch, que había unos cuantos. La verdad es que a las 11 de la mañana un viernes es complicado que haya gente que se pueda conectar, pero bueno, lo que hemos querido grabar... Sin haber dicho nada, ¿eh? Sin publicidad. Sí, hemos querido grabar así el podcast porque es mucho más gráfico ver, que la audiencia pueda ver las gráficas, los datos, mientras nosotros los vamos comentando, así que el podcast obviamente saldrá como audio, como siempre, pero también lo pondremos en YouTube, ¿no? Para que se pueda ver. Así que nada, creo que hemos hecho un buen repaso, Franco. Y la siguiente semana vamos a hablar de Latinoamérica. Sí, la siguiente semana vamos a hablar de Merkel y Latinoamérica, un episodio un poco diferente, ¿no? Vamos a salirnos un poco de la vida diaria política alemana, pero sigue siendo política y sigue siendo interesante porque no solamente vamos a hablar de lo que fue, sino de lo que va a venir, ¿no? ¿Qué pasará con la política alemana respecto de América Latina, una de las regiones más afectadas por el coronavirus? Y seguramente también a nivel económico, una cuestión geopolítica. Bueno, hay mucho para hablar y vamos a tener un par de invitados muy interesantes que se los contaremos la semana que viene o en la semana en Twitter. Así que es hora de despedirnos, Raúl. Nos vemos la semana que viene, como decía. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los mensajes, por el feedback. Como decíamos antes, cada vez más gente nos escucha y nos avisa que nos escucha. Eso nos pone muy contentos. Y solo resta decir que El Fin de la Era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. Dicen, y tengo algunas pruebas, que cometiste fraude en la encuesta del otro día sobre dónde celebrar las elecciones alemanas de septiembre. Bueno, el programa especial que vamos a hacer el 26 de septiembre se va a celebrar en un Kneipe de Berlín porque el pueblo lo ha decidido, Franco. ¿Por qué hablas de fraude? Lo vamos a comprobar con la justicia. Chao, Raúl. Chao.